veremos los diferentes tipos de proporcionalidad. En primer lugar, tenemos que ver el concepto de magnitud. Para algunos autores, una magnitud es todo aquello que se puede medir, dependiendo pues un sistema y unas unidades de medida ya preestablecidas. ¿Qué magnitudes podemos encontrar en la vida cotidiana? Podemos encontrar longitudes o distancias que la podemos medir en metros, centímetros, kilómetros, todas esas medidas que me denotan longitudes o distancias. Velocidad, que la puedo denotar, o la unidad de medida, kilómetros por hora o metros por segundo. Masa, que la podemos establecer con gramos, kilogramos. El tiempo lo podemos medir en días, horas, segundos. Y la cantidad de elementos que podemos tener en un conjunto. Entonces tenemos ahí 5 ejemplos de magnitudes. Vamos a ver entonces qué relación tienen esas magnitudes y cómo las clasificamos. Entonces podemos tener en primer lugar magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a ver el primer caso en el que son directamente proporcionales. Entonces, ¿cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando al aumentar una de esas magnitudes, la otra también se debe comportar de igual manera, es decir, que debe aumentar. Y si una magnitud disminuye, la otra también debe disminuir en la misma proporción. Entonces vamos a ver ejemplos de cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Podemos encontrar distancia, hagamos de cuenta pues la distancia para llegar a determinado lugar y el tiempo que nos tardamos en llegar a ese lugar. Entonces, si aumentamos la distancia para llegar a ese lugar, pues me voy a tomar más tiempo o me voy a demorar más en llegar a ese lugar o a ese punto en específico. Entonces, fíjense que si aumenta la distancia, aumenta el tiempo. Ahora vemos si disminuye la distancia, es decir, que el lugar o la distancia es más cerquita, entonces el tiempo disminuye. Entonces, si el lugar es más cerquita o el punto al que quiero ir es más cerca, entonces me voy a demorar menos tiempo en llegar. Entonces, fíjense que si disminuye la distancia, también disminuye el tiempo. Vamos a ver otro ejemplo. La cantidad de un producto que yo vaya a comprar en un supermercado y el precio que pague por esa cantidad del producto que yo compre. Entonces, si yo aumento la cantidad del producto que voy a comprar, entonces debo pagar más o el precio va a ser mayor. Entonces, fíjense que si aumenta una magnitud, la otra también aumenta. Ahora, si disminuye la cantidad de un producto, es decir, voy a comprar más poquito de esos productos, entonces voy a pagar menos por esa cantidad. Entonces, fíjense que si disminuye una cantidad o una magnitud, entonces la otra también disminuye. Ahora vamos a ver el segundo caso, cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces se deben comportar de distinta manera. Si aumenta una de ellas, la otra debe disminuir en la misma proporción o viceversa, que si una magnitud disminuye, la otra debe aumentar. Vamos a ver un ejemplo. Velocidad y tiempo. Hagamos de cuenta la velocidad que lleva un carro y el tiempo que se tarda en llegar a un lugar. Entonces, si yo aumento la velocidad del auto, entonces va a disminuir el tiempo en llegar a ese lugar. Entonces, si aumenta una de estas magnitudes, la otra disminuye. Ahora vamos a ver qué pasa si es de la manera viceversa. Si yo disminuyo la velocidad, es decir, que el carro va más lento, entonces me va a tomar más tiempo en llegar. Entonces, fíjense que si disminuye una, la otra aumenta. Vamos a ver otro ejemplo. El diámetro de una rueda y la cantidad de vueltas. Hagamos de cuenta la rueda de un camión y la rueda de una moto. Entonces, si el diámetro de esa rueda aumenta, es decir, que la rueda se vuelve más grande, entonces va a dar menos vueltas. Y si el diámetro de la rueda disminuye, por ejemplo, el de la moto, entonces va a dar más vueltas. Entonces, fíjense que si una aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, la otra aumenta, inversamente proporcionales. Vamos a ver un ejemplo de proporcionalidad directa. El ejercicio dice lo siguiente, en 7 litros de agua de mar hay 150 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 290 gramos de sal? Entonces, en primer lugar, debo plantear las magnitudes del problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta acá en el problema? Tenemos la cantidad de agua que la unidad de medida va a ser litros y la cantidad de sal que la unidad de medida va a ser los gramos. Entonces vamos a ubicar en estas magnitudes los datos numéricos o las cantidades que nos dan en el problema. Entonces dije 7 litros, en 7 litros de agua de mar hay 150 gramos de sal. Entonces acá irían los 7 litros
y le corresponden 150 gramos de sal. Ahora dice, ¿cuántos litros de agua de mar? Entonces la incógnita iría acá en la cantidad de agua. Entonces puedo denotarla con la incógnita X o la variable X. Ustedes pueden poner la letra que quieran. Contendrán 290 gramos de sal. Entonces acá corresponden 290 gramos de sal. Ahora, sabemos que es una proporcionalidad directa. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Dónde está la incógnita? La incógnita está en la cantidad de agua. Entonces lo que yo siempre voy a hacer es identificar o relacionar esa magnitud con las demás. ¿Listo? Acá solamente tengo dos magnitudes. Entonces voy a relacionar o a comparar si verdaderamente es una proporcionalidad directa. Entonces, si yo aumento la cantidad de agua o los litros de agua, ¿qué va a pasar? Pues que voy a encontrar mayor concentración de sal. Entonces, si aumenta la cantidad de agua o los litros de agua, voy a encontrar mayor cantidad de sal. Es decir, que si aumenta, aumenta. ¿Listo? Pero si disminuye la cantidad de agua, o sea, menos litros, entonces voy a encontrar menos concentración de sal. Entonces, si disminuye, disminuye la otra magnitud. Entonces, podemos encontrar que la relación entre esas dos magnitudes es directa. Entonces, podemos escribir que las magnitudes son directamente proporcionales. Acá puedo, con estas siglas de T. Pero siempre voy a hacer ese análisis. Ahora, voy a establecer la proporción. En el anterior video nosotros vimos cómo establecíamos proporciones. Entonces, donde está la incógnita, yo siempre le voy a poner antecedente y consecuente. Entonces, 7 sobre X. Igual a la otra razón. Cuando es directa, vamos a poner la razón tal y como está en el ejercicio. Entonces, 150 sobre 290. ¿Listo? Entonces, donde está la incógnita, tal y como está. ¿Listo? Pero la otra sí debemos hacer el análisis. Si es directa, tal y como está, 150 es a 290. Si el caso fuera inverso, entonces cambiamos el orden, antecedente y consecuente. Entonces 290 sobre 150. ¿Listo? Ahora acá vamos a encontrar el valor de X. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el valor de X? Hacemos un producto cruzado. Entonces, ¿qué cantidades voy a multiplicar? Las dos que se conocen. Entonces, 7 lo multiplico por 290 y la que va relacionada a la incógnita es la cantidad que divide, o sea, sobre 150. Al hacer esta operación 7 por 290 y dividirlo entre 150, nos da que X es igual a 13,5. Entonces la respuesta es que 13,5 litros contienen 290 gramos de sal. Entonces si aumenté la cantidad de agua, pues aumenta la cantidad de sal. Vamos a ver otro ejercicio. Un auto a velocidad constante se tarda 2 horas en hacer un recorrido de 80 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre en 5 horas? Vamos a ver las magnitudes del problema. Entonces tenemos el tiempo, que lo va a medir en horas, y la distancia, que es kilómetros. Entonces voy a ubicar las unidades de medida o las cantidades. Entonces, en 2 horas recorre 80 kilómetros. Ahora nos preguntan cuántos kilómetros, entonces nos están preguntando acá la incógnita. Entonces, X sería en la distancia y 5 iría acá en el tiempo. Ahora, voy a revisar dónde está la incógnita. Estaría en la distancia. Entonces, voy a relacionar. Entonces, a mayor distancia, pues voy a tomar más tiempo. Y entre menos distancia, pues voy a tomar menos tiempo. Entonces, la relación es directa, directamente proporcional. Entonces, ubico la razón tal y como está en la incógnita. 80 es a X o 80 sobre X. Como es directo, entonces voy a poner los 2 es a 5 o 2 sobre 5. Ahora realizo el producto cruzado. Entonces X es igual. Entonces las dos cantidades que se conocen, 80 por 5, y lo divido entre 2. Al hacer esa operación nos daría que X es igual a 200. Entonces, ¿qué significa? Que en 5 horas el auto recorre 200 kilómetros. Entonces, fíjense que si aumenté la distancia, pasé de 80 a 200, entonces pues aumenta el tiempo. Entonces es directamente proporcional. Vamos a ver ahora proporcionalidad inversa. Dice, 3 pintores se tardan 10 días en realizar un trabajo. ¿Cuánto se tardarán 6 pintores realizando el mismo trabajo? ¿Qué magnitudes tenemos ahí? Tenemos la cantidad de pintores, ¿cierto? Que va a ser un número cardinal, un pintor, 2 pintores, bueno, los que nos dan el problema. Y el tiempo, que lo vamos a medir en días. Entonces nos dice, 3 pintores tardan 10 días. Entonces 3 y el 10 acá irían ubicados. ¿Cuánto tiempo se tardarán? Entonces nos están preguntando. La incógnita iría en la variable del tiempo, en la magnitud del tiempo. Tardarán 6 pintores. Entonces 6 pintores iría acá. Voy a hacer el análisis. Entonces, ¿dónde está la incógnita? Estaría en el tiempo.
voy a hacer la relación o la comparación con la cantidad de pintores. Entonces, ¿qué pasó acá? Que aumenta la cantidad de pintores. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Entonces, si hay más gente trabajando o más pintores realizando ese trabajo, entonces se van a demorar menos, es decir, que van a tomar menos tiempo. Entonces, entre más gente esté trabajando o realizando ese trabajo, pues van a tomar menos tiempo haciendo ese mismo trabajo. Entonces, si aumenta la cantidad de pintores, disminuye el tiempo, es decir, que las magnitudes son inversamente proporcionales. Yo lo simbolizo con esta sigla, IP. Entonces ahora voy a escribir la razón tal y como está. 10 es a x, 10 sobre x igual. Ahora como esta relación es inversa, ya no va a poner 3 es a 6, sino 6 sobre 3. Cuando es inverso, entonces cambiamos el orden en el que está aquí expuesto en las magnitudes. Ahora realizo el producto cruzado para encontrar el valor de x. ¿Qué multiplico? El 10 y el 3 y el 6 pasa a dividir. Entonces x es igual. Multiplico 10 por 3 y lo divido entre 6. Al hacer esa operación pues nos daría 5. Entonces, ¿qué significa? Que los 6 pintores se tardan 5 días realizando el trabajo. Entonces, fíjense que si aumentó la cantidad de pintores, el tiempo disminuye. Entonces, como acá está trabajando el doble de pintores, pues se van a demorar la mitad del tiempo. Entonces sí tiene razón y sí tiene lógica que nos hubiera dado que se demoran 5 días o se tardan 5 días realizando ese mismo trabajo. Entonces siempre es importante que hagan el análisis. Vamos a ver otro ejemplo. Para envasar cierta cantidad de leche se necesitan 8 envases de 200 litros de capacidad cada uno. ¿Cuál deberá ser la capacidad de esos envases si se requiere usar 64 de ellos para transportar la misma cantidad de leche? Entonces, ¿qué magnitudes tenemos? Tenemos la cantidad de envases y tenemos la capacidad de cada uno de los envases, que lo vamos a medir en litros. Entonces dice que se necesitan 8 envases de 200 litros cada uno para, digamos que envasar esa cantidad de leche. Ahora nos dice que si se cambian esos 8 envases por 64 envases, pues cuál debe ser la capacidad de esos envases. Entonces vamos a hacer el análisis. Acá encontramos la incógnita, ¿sí? Lo que necesitamos saber. Ahora vamos a relacionar la capacidad con la cantidad de envases. Entonces si yo aumento la cantidad de envases, tengamos en cuenta que es la misma cantidad de leche que vamos a envasar. Entonces aumento la cantidad de botellas, por decirlo así, entonces la capacidad de cada botella pues debe disminuir. Entonces si aumento la cantidad de envases, la capacidad de la botella debe disminuir, es decir, que cada botella va a ser más pequeña. Entonces la relación es inversa, ya que si aumenta la cantidad de envases, pues debe disminuir la capacidad de cada uno de los envases. Entonces es inversamente proporcional. Planteamos nuestra proporción. Entonces 200 es a x, siempre lo planteamos de esa manera para donde está la incógnita. Igual, ahora, como es inverso, entonces lo voy a ubicar, 64 es a 8. ¿Listo? Y hago el producto cruzado. ¿Qué cantidades multiplico? 208 y el 64 pasa a dividir. Entonces 200 por 8 y lo divido en 64. Al hacer esa operación nos da 25. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que para transportar la misma cantidad de leche, la capacidad de los 64 envases debe ser de 25 litros cada uno. Entonces sí tiene razón. ¿Por qué? Porque aumentamos la cantidad de envases, pero esos envases deben tener una capacidad menor que cuando eran 8 envases. Entonces siempre es importante que ustedes realicen ese análisis de comparación para saber si verdaderamente es directa o inversa la proporción.